Buenas, profesora y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre un caso clínico de leishmaniasis visceral pediátrica. Mi grupo está integrado por Nicole Artavia, Gendry Burgos y mi persona Alana Rivera. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral se define como una enfermedad parasitaria que se encuentra en zonas tropicales y subtropicales. Es una enfermedad crónica sistemática que afecta principalmente a niños menores de 5 años. Puede estar asociada a la desnutrición y a otras condiciones de inmunosupresión, como VIH, SIDA, y si no se instaura un tratamiento adecuado en forma oportuna, puede evolucionar hacia la muerte en más del 90% de los casos. En la etiología, la leishmaniasis visceral es causada por parásitos protozoarios intracelulares obligados del género Leishmania. En las Américas es Leishmania infantum, es la especie implicada en la leishmaniasis visceral. El modo de transmisión, la leishmania se transmiten por la picadura de flebótomos, especialmente las hembras infectadas, que tienen que ingerir sangre para producir huevos. El periodo de incubación es muy variable, entre 15 días y 2 años, aunque por lo general se sitúa entre los 3 y 6 meses. El proceso es de inicio gradual en forma de fiebre que persiste entre 2 y 8 semanas. Para que la leishmaniasis visceral se inicie, el huésped debe estar inmunodeprimido, como sucede en los pacientes con SIDA o los desnutridos, y sobre todo en las zonas endémicas. También les vamos a conversar acerca de signos y síntomas. El periodo de incubación puede oscilar entre 10 días y 24 meses, con una media de 2 a 6 meses. La infección se caracteriza por un amplio espectro clínico, que puede variar desde manifestaciones clínicas leves, que le llamamos también a las manifestaciones clínicas leves oligosintomáticas, hasta moderadas y graves. Las manifestaciones clásicas de la leishmania visceral son como fiebre, pérdida de peso, esplenomegalia, que se manifiesta en la gran mayoría de los pacientes. La hepatomegalia puede estar y no estar presente. La palidez causada por anemia grave, la leucopenia, trombocitopenia y pérdida de peso que ocurre de forma lenta y progresiva. Algunos otros síntomas pueden ser como trastornos respiratorios o gastrointestinales como vómitos o diarrea. En los casos graves hay desnutrición, hay edema de miembros inferiores. Hay otros signos importantes que son hemorragias, petequias, ictericia y ascitis. En estos pacientes la muerte es determinada generalmente por infección bacteriana o sangrado. Diagnóstico. Se debe considerar personas procedentes de zonas endémicas, con una enfermedad persistente, con fiebre inexplicable o acompañada de signos y síntomas sugestivos. En el laboratorio se realiza mediante pruebas inmunológicas y parasitológicas. En la prueba inmunológica actualmente que disponemos en el nivel primario es la prueba rápida inmunocromatográfica, basada en un antígeno recombinante. Pero la inmunofluorescencia indirecta o ensayo inmunosintomático, el cual le llamamos ELISA, también es utilizado en otros niveles de atención. Las pruebas parasitológicas se realizan mediante la detección de parásitos en tejidos infectados, principalmente en la médula ósea, por medio de este examen directo o aislamiento en algún cultivo. Las pruebas moleculares detectan el ADN de la leishmania por medio del método de PCR. Con respecto a la prevención y control, no hay vacuna o medicamentos para prevenir la infección.
Para la población humana, las medidas recomendadas para la protección personal están dirigidas a reducir el contacto con los vectores en particular, evitar las actividades al aire libre desde el atardecer hasta el amanecer, el uso de mosquiteros, el uso de ropas protectoras y de repelentes de insectos. Para el control de los vectores, las medidas preventivas están dirigidas hacia acciones integradas de gestión en saneamiento ambiental. Para control de los reservorios humanos, las medidas preventivas recomendadas son el uso de mallas en perreras y como protección individual el uso en el perro de collares impregnados con insecticida. En las Américas, los perros son el principal reservorio de la leishmania visceral. Utilizados para el tratamiento de leishmania visceral son los antimoniales pentavalentes y la anfotericina B y la anfotericina B hiposomal. De forma general, los antimoniales pentavalentes son más utilizados en el tratamiento de la leishmania visceral. Sin embargo, la elección del medicamento se debe considerar las condiciones clínicas de cada paciente, la presencia de coinfecciones y en el embarazo. Ahora vamos a presentar el caso clínico, que se trata de una leishmaniasis visceral pediátrica. Esto fue en el Hospital Infantil Miguel Servet Zaragoza, en España, y data del 2018. Ahora vamos a detallar un poco más la información del paciente de este caso clínico. Se trata de un lactante de 23 meses que acude a urgencias, vive en Zaragoza, España, y no tiene clínica respiratoria, gastrointestinal ni misional. No existe ambiente epidémico familiar y el paciente está bien vacunado, no carece de antecedentes personales de interés y no es comúnmente relacionado con animales domésticos ni salvajes. Este presentó los síntomas como fiebre hasta 39,8 grados centígrados con 10 días de evolución. Esta fiebre es continua y de predominio vespertino. Presenta decaimiento, palidez cutánea y cuando se hace una palpación en el área abdominal destaca una hepatomegalia de 1 centímetro y una esplenomegalia de 2,5 centímetros, además de adenopatías inguinales y laterocervicales bilaterales. El resto de la exploración es anodina. Para realizar el diagnóstico de este paciente, se pide una analítica sanguínea para evaluar los parámetros de infección con una PCR de 10,27 miligramos entre decilitro y una PCT de 0,73 nanogramos entre decilitro. En el hemograma lo importante es que se objetiva una leucopenia, anemia y una trombopenia. Además, en el estudio de sangre periférica no se observan células atípicas y además se pide un hemocultivo y serologías, además de que se realiza una radiografía de tórax, la cual tiene como resultado normalidad, o sea, no se encuentra nada. Tras los hallazgos anteriores de la PCR y el hemograma y todo esto, se da un ingreso en la planta de infecciosos para completar estudio, además de que se inicia un tratamiento con antibiótico, el cual es cefotaxima intravenosa a 200 miligramos por kilo entre día a la espera de resultados. Ante la clínica se observa y sospecha leishmaniasis visceral, por lo que se amplían estudios serológicos. Se hace inmunofluorescencia y ELISA y estos salen positivos para leishmania. El tratamiento que se le da a este paciente es anfotericina B liposomal y se le da 4 miligramos.
durante 5 días consecutivos y una sexta dosis al día 10. Además, se mantiene la cefotaxima hasta que el hemocultivo es informado como negativo. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de su agrado.